Bienvenidos a Biocosmosalud. Mi nombre es Alexander Suárez, soy licenciado en fisioterapia y hoy tenemos como invitada a la doctora Antonieta Rosales, quien es médico, nutriólogo y coach. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos Muy días, bien, encantada. gracias a Dios. Hoy tenemos un tema que me encanta, que me apasiona. Ya saben que siempre les digo que somos lo que comemos y por eso hay que tener información veraz, información buena, de calidad, de jerarquía. Y qué mejor que un médico nutriólogo para que nos diga, pues, cómo debe ser esa forma de alimentarse del ser humano. Porque hay tantas corrientes que ya uno no sabe en quién creer. Así que dime. Bueno, mira, es bien importante mantener principalmente una nutrición balanceada, o sea, no comer siempre lo mismo. Alimentos naturales, alimentos lo que llaman uno comida real. Ok. Y, por supuesto, basado en los nutrientes necesarios como son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Los macronutrientes. Los macronutrientes. Tienen que estar completos. Ok. ¿Y en qué porcentaje? Mira, el porcentaje normalmente a rasgos generales es 50% carbohidrato, 20% proteína y 30% de grasa. ¿Qué va a variar eso? Dependiendo del paciente. Claro, dependiendo los objetivos que tenga cada uno. Claro, y o de una patología que tenga, se cambian los porcentajes un poco. Ya. Bueno, pero fíjate lo que estás diciendo es algo que iría en contra de cualquier creencia que tienen muchas personas actualmente, que siguen a personajes que dicen que no a los carbohidratos y tú le estás dando un 50%. A rasgo general, por supuesto que hay que independizarlo, pero ya allí es como ir en el sentido contrario. O otros que dicen que la proteína tiene que representar prácticamente el 100% de lo que comemos, o 80 y 20 de grasa. Tú dices, oye, ¿cómo es que nos vamos de un extremo al otro? Sí, mira, hay muchas tendencias, todo depende de la conciencia o de lo que crea la persona que te está tratando. Por supuesto. Realmente yo he leído bastantes trabajos, tengo muchos años, tengo más de 20 años en el área de nutrición. Excelente. Por cierto, que la semana que viene cumplo 30 años de graduada de médico y siempre hay que balancear los trabajos, revisar, porque no es un trabajo el que te va a dar el objetivo, sino que son varios trabajos Claro. que se complementen. Entonces yo en mi consulta sigo trabajando con una dieta con carbohidratos en un aproximadamente 50%, con proteínas un 20% y un 30% de grasa. ¿Por qué? Porque es la comida más parecida a lo que el cuerpo humano debería de trabajar. ¿De qué te estoy hablando? Por ejemplo, la dieta keto. La dieta keto tiene un porcentaje entre 60 y hasta 90% de grasa. Cochino carratico. Tocineta, etc. Si hablamos de la proteína, un 20% y dejan un mínimo de 5% para los carbohidratos. Para empezar, nuestro cerebro necesita entre 120 y 150 gramos de glucosa diarios, que vienen del carbohidrato. O sea que nuestro cerebro funciona realmente con la glucosa. Si nosotros hacemos esta dieta keto, tenemos que tener mucho cuidado. Yo no la recomiendo en mi consulta, pero si la persona la va a hacer, porque hay que respetar todo Claro. lo que cada quien es individual en hacer lo que quiera con su cuerpo, debe tener primero una supervisión médica. Y segundo, saber que esa dieta no se puede mantener en el tiempo. O sea, vivir keto no es No es lo para nada recomendable, viable. no es lo recomendable. Realmente no. Es una carga muy alta de grasa que a veces puede causar enfermedades cardiovasculares, dicho por los trabajos, no lo estoy diciendo yo. Incluso los especialistas dicen que debes hacerte un control de colesterol y triglicéridos frecuente para que no vaya a haber un aumento sin que lo conozcas. Y lo que recomiendan los especialistas para aquellos que la quieran hacer es que no se mantenga por más de 15 días o un mes máximo. ¡Wow! O sea, imagínate. Porque todo es un proceso en esa dieta. Primero la adaptación del cuerpo a que no hay glucosa, a que no hay energía, a que la energía tiene que venir de los cuerpos cetónicos que se forman a falta de carbohidratos. Y estos cuerpos cetónicos no son principalmente la fuente del cerebro, o sea que el cerebro tiene que acostumbrarse a estas sustancias, el cuerpo tiene que acostumbrarse a esto y pasan días donde la persona se siente mal, ¿ok? Sí. Da hasta la gripe, lo que se llama la gripe keto. La gripe keto. Entonces, todo esto hay que explicárselo a la persona,
porque no es fácil comenzar una dieta keto. Por Sí. eso, ¿para qué te vas a poner a buscar sintomatologías que no deberías tener? Dolores de cabeza, desgano, náuseas, vómitos, trastornos gastrointestinales, por adaptarte a un plan. Si puedes comer de todo, Libremente, ¿verdad? libremente. Yo de verdad le digo al paciente, mira, aquí, primero que yo no soy una persona que trabaja con el peso nada más. O sea, yo no soy Correcto. pesocentrista en la consulta. Yo le explico al paciente que tengo que pesarla, por supuesto, porque tengo que tener un valor de referencia, pero que para mí el bienestar, la salud, el que la persona se sienta bien, se sienta con energía, es más importante que lo que me pueda decir una Por balanza. supuesto, sí, sí, definitivamente. La idea es eso, tener salud, sentirnos bien, más allá de cualquier otra cosa. Sin embargo, veo en los últimos años de estudio, porque también soy apasionado de la nutrición y a pesar de que soy licenciado en fisioterapia, el fisioterapeuta depende de cómo está nutricionalmente el paciente. Y me he metido mucho en el ramo de nutrición y me leí el libro Cerebro de Pan, entre otros que he leído. Y los carbohidratos se ganaron enemigos por todos lados y yo soy creyente de los macronutrientes, de hecho, opino lo mismo que tú. Un porcentaje un poquito diferente a lo que tú me dijiste, pero vamos por la misma rama, porque soy amante a las proteínas, entonces le meto un poquito más de proteína por lo menos a mi alimentación. Pero digo, wow, las personas ya están inclusive sintiendo culpa cuando comen los carbohidratos. Se meten tanto que los carbohidratos son malos, son malos, son malos, son malos, son malos. Y es fácil decir a una persona que se come lo que le provoque, lo que tenía y después anda, oye, falté, comí, fallé. Y pienso que eso no es muy bueno. A nivel de eso que llaman conflictos, mala gestión con los alimentos. Sí, unas emociones negativas con los alimentos. O sea, Sí. una mala relación con la comida. Sí, Y eso puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria, a eso me que refería. es muy importante porque realmente se ha visto ahorita mucho el auge de trastornos de conducta alimentaria porque la sociedad te invade de información inadecuada y puedes sentir eso, un sentimiento de culpa, no como, no puedo salir, no me puedo relacionar. Mira, de verdad que yo trato de explicarle al paciente que en la mayoría de los días a la semana coma bien. Sí, Haga su comida, su plan, yo trabajo con raciones, coma carbohidratos en todas las comidas, frutas en todas las comidas, incluyendo en la noche, que hay uno por ahí que dice que la fruta es no sé qué cosa. sí. No, frutas todo el día. Claro, lo importante es la cantidad. Ok. Por cierto que en estos días leí un post de una persona que decía, ¿cuál es el error en este plato? Y a mí me gusta, cuando hablan de nutrición, leer los comentarios para saber qué dice la gente. Y era que combinaban los carbohidratos, porque había arroz y había tajada. Ok. No es la combinación, tú puedes combinar los carbohidratos, es la cantidad que comes. Porque si tú agarras un pedacito de plátano, un poquito de arroz, un poquito de papa y haces una cantidad adecuada a lo que tu cuerpo necesita, no hay ningún Mantienes problema. la ración de carbohidratos de donde lo estás Entonces buscando. no es tampoco la mezcla, sino la cantidad de lo que comes. Igual la proteína. Tú no te puedes comer 10 pollos al día, así sea proteína, porque todos los macronutrientes tienen calorías. Claro. Entonces no es la cantidad de lo que comes, no es lo que comes, sino la cantidad Hasta de la lo que comida comes. saludable engorda. Hasta la comida, claro, incluyendo otra por ahí que entonces todo ahorita es sin gluten. Ajá. ¿Qué opinas de eso? Mira, hay pacientes específicos que no pueden comer gluten. Los celíacos. El paciente celíaco, el paciente que es alérgico al gluten y el paciente que es intolerante al gluten. Esos tres pacientes, ok, hay que tomar medidas. El celíaco no puede comer gluten. Claro. O sea, definitivamente en su dieta hay que eliminar el gluten para siempre. Y cuidado con la contaminación cruzada. Exacto, es una patología bien, bien seria y bien difícil de manejar. Está el intolerante y el alérgico, que es cuando comes un alimento te dan ciertos síntomas. El alérgico tiene una reacción, como dice, alérgica, que viene basada en inmunoglobulinas, que te pueden salir rosetas, que te puede dar inclusive esta dificultad para respirar. Y el intolerante, pues que cuando lo come, siente malestar, lo deja de comer, se siente mejor. En ese caso nosotros lo que hacemos es dejar un tiempo sin gluten y después ir agregando progresivamente. Y esto puede mejorar. Aumenta la tolerancia. Aumenta la tolerancia. Excelente. Entonces, sale un artista
o sale un influencer y dice que él rebajó con alimentos sin gluten, que es porque la mayoría de la gente se lleva por lo del peso, por supuesto. Sí, básicamente veo que todo es es eso. el peso. O sea, no buscan salud, ni sentirse bien, ni nada, sino que bajar de peso. Para mí Entonces, eso es un error. claro, porque ese no es el objetivo de la vida. Me quité el gluten y bajé de peso. Entonces ahora todo el mundo quiere comer sin gluten. ¿Qué pasa con los alimentos sin gluten? Primero, tienes que ver el etiquetado nutricional, porque por no poner gluten, ponen a veces más grasa, inclusive azúcares, para darle sabor a esos alimentos y a veces son más calóricos. Y la Claro. gente no lo sabe porque no lee el etiquetado nutricional. Segundo, la industria comercial se aprovecha de esto y entonces alimentos que no tienen gluten, porque no lo tienen nunca, le ponen alimentos sin gluten en una etiqueta. ¿Qué Ajá. dice la persona cuando va al supermercado? Ah, este no tiene gluten, este es el que me voy a Me lo llevar. llevo. Entonces, todo es como un círculo vicioso, pero nada más buscando mejorar el peso, no mejorar la salud. Mira, hay muchas cosas importantes y no es solo el peso, porque hay gente que tiene un poquito de sobrepeso, pero es metabólicamente normal, súper bien todos sus laboratorios, no quiere decir que tienes que hacer ejercicio, actividad física regular, cualquiera que tú quieras. Definitivamente las dos tipos de anaeróbico y aeróbico, pesas y aeróbico, deberían hacerse, pero todo depende del contexto del Claro. paciente, si trabaja, a qué hora llega, dónde vive, todo depende. ¿Cómo hacerlo sostenible? Pero hacer una actividad, inclusive en Netflix hay miles de videos Documentales, que inclusive. puedes hacer en tu casa en un momentico, moverte de alguna manera. Yo le digo al paciente lo que a ti te guste, porque yo no puedo obligar a la persona que haga un tipo de ejercicio. Es lo que realmente le provoque, le dé ánimo, se sienta bien, pero que se mueva, que haga una actividad física. Eso es Claro, súper ¿no? importante. Importante, ya sabemos nuevamente, vuelve a aparecer el pilar estructural, el movimiento, los músculos, los tendones, los ligamentos, que las articulaciones se estimulen, va a hacer que tu metabolismo se active, mejore y gestiones muchísimo mejor. Inclusive, quien hace ejercicio, pues te puede permitir comer un poquito más. Claro, eso depende de la actividad física. Hay una valoración de lo que tú haces como ejercicio. Inclusive, cuando hablamos de carbohidratos, que tú me hablas que del 50 no es el tuyo. No, bueno, pero perfecto. El mío que lo he ido llevando. Mira, yo he pasado en este camino de la nutrición, me volví vegano o lacto vegetariano, keto. Bueno, lo único que no llegué a comer fue carne cruda. Menos mal. Carne tres cuartos. Menos mal. ¿Por qué? ¿Qué opinas de la carne cruda? Mira, las proteínas deben de cocinarse. Ok. Las proteínas pueden tener contaminación, sobre todo en la manipulación, cuando están siendo manipuladas para el consumo humano. Entonces hablamos de ciertas bacterias como la salmonela, como la Escherichia coli, como la Shigella. Son bacterias que pueden estar, incluso cuando yo he hablado en mi cuenta de Instagram, el pollo, las proteínas no deben lavarse, porque solamente lavarlas en el área del fregadero puede contaminar todos los utensilios que tengas alrededor, sobre todo cuando el agua salpica. Ok. Esas gotas van contaminadas. Entonces, las proteínas no deben lavarse, deben cocinarse a máximo fuego para que estas bacterias no existan después de cocción. ¿Qué pasa? Hay algunos alimentos que tú consumes crudo, entre comillas, por ejemplo, un carpaccio. Ajá. Pero esa carne tiene un proceso previo al consumo. Un ceviche también tiene una cocción con el limón, tiene todo un proceso. O sea, realmente comer carne cruda, pollo o pescado no es tan bueno por la posible contaminación con una bacteria. Ahora, pero es verdad, por ejemplo, hay un influencer venezolano que dice que se pierden nutrientes con la cocción. ¿Eso es verdadero o falso? No se pierden nutrientes con la cocción tan importantes como, a menos que tú, por ejemplo, tú pongas una carne a sancochar en una sopa. ¿Ok? Esa cantidad de agua puede hacer que esa proteína pierda ciertos nutrientes. Pero pasan al caldo. Pasan un poquito al caldo y tú puedes consumir tu proteína sin ningún problema. Pero el riesgo que tú tienes de contaminarte y además una infección seria por una Escherichia coli que puede durar hasta 8 horas en aparecer los síntomas,
son verdaderamente rápidos. Sí. La salmonela son como 24 horas que puede aparecer los síntomas, pero a veces necesitas hospitalización, necesitas hidratación, necesitas un manejo médico en una Sé clínica. que hay más riesgo que beneficio. Hay más riesgo que beneficio, realmente. Entonces, menos mal que nunca lo he hecho. Y no lo hagan. Pero bueno, así están las cosas ahorita. Y las grasas. Hay que tenerle, por ejemplo, anteriormente se hablaba de que la amarilla del huevo no era muy beneficiosa, que le daba el colesterol. Después ahora se dice que es un colesterol bueno, que te promueve la testosterona y que te pone fuerte y te pone vigoroso y viril. ¿Eso es verdadero o es falso? Mira, lo verdadero es que sí, a través de muchos trabajos, como muchos avances en la ciencia, en la salud y en la medicina, se ha demostrado, porque al principio yo le decía al paciente, no comas tantos huevos. O sea, limítalos a 2, 3 veces a la semana. ¿Y ahora? Ahora puedes comer huevo todos los días porque se ha demostrado que la amarilla no aumenta el colesterol en sangre, la yema, y puedes consumir tu... Claro, no te vas a comer como a veces hacen los de los gimnasios, que incluso lo he escuchado, se comen el huevo completo y se comen hasta 20, 30, 25 huevos diarios. ¿Cuánto sería un número alto? A ver si yo me salí. Ay, Dios mío, estamos poniendo en peligro a este señor. Sí, cuéntame. ¿Cuánto sería un número Mira, alto? yo recomiendo 3, 4 diarios. Estoy un poquito por arriba Ajá. con amarilla. Ajá. Me como entre 5 y 6 todos los días con la amarilla. Claro, hago ejercicio, hago senderismo, hago calistenia, o sea, me ejercito bastante. Pero bueno, ya sé que tengo que reajustar un poquito. Sí, y te estoy diciendo una cantidad, bueno, porque se supone que tú vas a variar tus alimentos. Sí, Y que lo ideal es que tu plato esté bien variado. Entonces no puede ser solamente la proteína a base de huevo. Pudiera ser una opción un queso blanco, pudiera ser una opción como parte del desayuno un yogur. ok, fíjate que me acabas de entrar, abriste la puerta a otra pregunta maravillosa, porque es que en el tema de la nutrición, yo creo que es el punto donde hay tanta controversia, tanto conflicto. Por ejemplo, acabas de nombrar los lácteos, y hay médicos que inclusive asocian los lácteos a los procesos cancerígenos. Dicen que los lácteos producen cáncer, que somos el único animal, la única especie que consume lácteos después de adulto y de paso de otra raza o de una especie que no guarda similitud alguna con nosotros, que la caseína es espantosa, que la lactosa es horrible. ¿Qué dices tú de eso? Bueno, mi opinión. ¿Tu opinión Mi como opinión. profesional? El Claro. lácteo igual. El lácteo se puede consumir sin ningún problema, dependiendo. Hay pacientes, por supuesto, que tienen intolerancia a la lactosa, que tienen alergia a la caseína, etc. Pero el lácteo forma parte de la alimentación normal de la persona. Incluso mi tendencia es más a la dieta mediterránea. ¿Ok? ¿Cómo es esa? La dieta mediterránea te incluye todos los alimentos, incluyendo los lácteos, no todos los días, pero sí consumes lácteos, consumes frutas, consumes vegetales, consumes carne, pollo, pescado, la carne en cantidades reducidas, la carne roja, a 1 o 2 días máximo a la semana. Imagínate. Sí, la carne sí hay que bajarle un poquito, ¿Por qué? porque la carne, primero es más difícil de digerir. Ok. ¿Ok? Entonces, cuando tú deberías masticarla muy bien para que cuando llegue a tu intestino, sea a tu estómago, a tu intestino, a todo el tracto gastrointestinal, sea fácil de digerir. Es muy tardía para digerirse. Incluso una de las recomendaciones es que no comas carne roja de noche, porque se supone que cuando tú te acuestas, después de 2 horas más o menos de haber cenado, cuando lo ideal es cenar a las 8 de la noche, 8:30, tu intestino debe estar en reposo, debe resetearse, debe acomodarse toda la noche en un ayuno de 12 horas, que a eso vamos a lo del ayuno, suficiente con 12 horas. Ya te iba a preguntar. Ajá, suficiente con 12 horas. Y la carne es un poco pesada, puede ser a veces en algunos pacientes proinflamatoria, y entonces dejamos la carne roja para 2 días a la semana máximo. Solamente. Entonces los demás días, pollo y pescado. Pollo y pescado, también tienes los granos. Ajá. Puedes combinar los granos. Acuérdate que los granos, el problema es que la proteína de la carne o de la proteína animal es completa, llaman, de alto completa, es valor lo que se biológico. exactamente, de alto valor biológico, pero tú puedes conseguir con las proteínas vegetales
una proteína de alto valor biológico. ¿Cómo lo puedes hacer? Cuando combinas, por ejemplo, maíz o arroz con los diferentes granos como caraota, lenteja, garbanzos, etc. Tú puedes conseguir al mezclar esos dos tipos de alimentos una proteína de alto valor biológico, y en eso es que se basa la dieta vegana. Porque Sí. por supuesto, a pesar de que los veganos tienen muchas cosas que cuidar con la alimentación porque pueden llegar a déficits importantes de ciertos nutrientes, se busca que tenga una proteína de alto valor biológico con la combinación de estos dos alimentos que te nombré. Ok, muy importante entonces. Ya sabemos que la carne 2, 3 veces por semana, no más. Así que eso de comer únicamente carne roja o todos los días no va por muy buen camino. Sí, señor. Mira, háblame de los edulcorantes. La gente, porque ahora el azúcar es mala y eso es lo más horrible que existe y el azúcar te va a volver diabético, se están yendo sin pensarlo a los edulcorantes, y eso sí no los están viendo si son o no son buenos, sino que distintas marcas están en la mesa. Hay una migración total del azúcar a los edulcorantes. ¿Qué tal los edulcorantes? Si son una buena alternativa. Sí y no. A ver, cuéntame. ¿Qué le digo yo al paciente? Trata de acostumbrarte al sabor natural de los alimentos, sin azúcar. O sea, sin... Pero claro, esto tiene que ser progresivo. Ojo, hay pacientes que consumen demasiado azúcar. Yo no puedo decirles, mira, mañana no, cero. No. Todo progresivo, de manera que no haya ninguna sintomatología y ningún malestar para la persona de la que estoy tratando. Pero sí hay que bajarle 2 al azúcar, ¿ok? Si la puedes eliminar y acostumbrarte al sabor de los alimentos naturales, a los jugos sin azúcar, etcétera, mejor. Cuando hay niños, es importante, desde pequeños, desde que les das un teterito, no agregarle azúcar, porque el paladar de nosotros viene virgen. O sea, Exacto. nosotros no estamos acostumbrados a ningún sabor. Y si entonces yo como mamá, azúcar, Y los premian como dulce. los premian a salir, inclusive con el dolor lo relacionas, que es muy malo para la gente depresiva en un futuro adulto. Se cayó, ay, toma una chupeta Para que te para que calme. te sientas mejor. Sí. Entonces, todas esas cosas, a pesar de que parecen tontas, pueden llegar a ser algo importante en la adultez. Bueno, los alimentos despiertan emociones. Hay personas que consiguen un Placer. exacto, reconfortarse, placer a través de los alimentos, y reviven y se trasladan a espacios a través de olores y sabores. Y bueno, si esto lo vamos a ir asociando desde niño a ese cuidado, entonces luego de adulto cualquier cosita caigo en eso que me daban mis padres para hacerme sentir mejor. Sí, es muy importante la nutrición desde edades tempranas, para acostumbrar al niño a comer sano. Hace un tiempo escuché un nutriólogo que sigo, que me parece bastante acertado, que está allí entre estos parámetros de no lo radical, que decía que Coca-Cola cero sí. Yo tengo una postura acerca de eso, pero quiero saber la tuya. Bueno, voy a hacer 2 respuestas. Ok. La primera, el edulcorante que lo pasamos. Ok. Importante el edulcorante, poca cantidad y edulcorantes naturales. Existen ¿Cuáles serían sintéticos y esos naturales. naturales? Naturales, stevia y monk fruit. Ok. ¿Ok? La stevia viene de una hojita, el monk fruit viene de una fruta. Aquí en Venezuela lo conseguimos el monk fruit combinado con eritritol. Ajá. El eritritol no es tan bueno, inclusive hace unos meses salió un trabajo bastante importante, pero es uno. Claro. Pero ojo, si el río suena, o sea, no consumas tanto eritritol frecuente, pero el monk fruit aquí en Venezuela se consigue con eritritol. Y es la muy stevia, costoso conseguirlo solo. fíjate que yo soy de los que llega al supermercado y voltea de una vez, ya veo la presentación adelante y agarro y mira qué lleva. Y he visto stevia también con aspartame, con eritritol. Sí, no, o sea, stevia solo o monk fruit solo. Y es muy importante leer los etiquetados, porque una cosa es lo que dice por el frente y una cosa es lo que tiene dentro de los ingredientes. sí, eso es muy importante. He visto que hasta en el aceite de oliva, una vez consigo un aceite de oliva bastante económico y yo no sabía, yo me dejé aceite de oliva y lo agarré, pagué. Estaba en ese momento en donde no entendía la industria de los alimentos, y cuando llego a la casa, yo, oye, mira, qué golilla, ¿no? $3, $4. Me la comí. Sí, vale, conseguí una ganga, voy a buscar más. Cuando reviso un día que estoy ahí, yo me llevo mi aceite de oliva a la mesa y
y le echo a las papas al horno, o le echo a cualquier... Me gusta el aceite de oliva. He estudiado que es una grasa muy buena y yo me lo creí y lo uso. Y cuando volteo, decía 85% aceite de girasol, 15% aceite de oliva. O sea, dije, pero ¿cómo es posible que permitan esto? Porque yo me dejé guiar porque adelante decía aceite de oliva. Sí, es muy importante ver los etiquetados, muy importante. Y en cuanto a la Coca-Cola cero, los refrescos tienen mucho químico, Ok. ¿ok? Entonces, el azúcar, por supuesto, de los refrescos normales es muy alta. Es una locura lo que llevan de azúcar. Ajá. Los refrescos light o los sin azúcar llevan su edulcorante, que no es ni stevia ni monk fruit, de paso, normalmente es aspartame, y tiene mucho químico. Tiene inclusive ácido fosfórico. El ácido fosfórico es dañino para el riñón. El ácido fosfórico te saca calcio de los dientes. El ácido fosfórico hace una reabsorción de calcio hacia afuera de los huesos. O sea, los químicos del refresco no son buenos, por lo tanto, ni uno ni el otro es bueno. Claro, yo voy a una reunión, cumpleaños, y me ponen un pedacito de torta con tu refresco, así sea normal, te lo tomas, no hay problema, Ya. porque eso es una cosa eventual, pero no lo tengas en tu casa y no se lo dejes a los niños como premio tampoco, porque los refrescos en ninguna presentación realmente son buenos. Sí, bueno, fíjate que ahí lo acabas de decir, esa es mi postura. Para mí, refresco, de los puntos radicales que puedo tener en cuanto a alimentos, el refresco. El refresco ni cero, ni light, ni nada. A mí particularmente. Porque pienso que efectivamente son una fórmula que hace bastante daño, porque le he visto a lo que acabas de decir, a los dientes, a las arterias, al estómago, Bueno, también daña la parte de la mucosa, puede darte gastritis, Exacto, el exceso riñón, lo acabas de refresco, el decir. riñón. Y bueno, entonces yo particularmente digo que refresco no. La doctora, si un día con una tortica de vez en cuando, una vez al año, no hace daño. Sí, no, y eso es súper cómico porque cuando yo voy a una reunión y me pasa frecuente, todo el mundo ve lo que como. Claro, qué presión. Entonces me como el pedazo de torta, ¿cuál es el problema? Me como aunque yo no tomo muchos refrescos, pero me tomo el refresco o pido agua. Pero la gente siempre está pendiente de lo que estoy comiendo para saber qué es lo que hay que comer. La cuestión es que eso lo hago yo muy eventual. Claro, Porque salir a comer con un grupo de amigas, salir a compartir con tu familia, comer en familia, no debe dar una emoción negativa. correcto, estoy de acuerdo O contigo. sea, tú debes salir y no puedes estar pensando antes de salir, ¿qué voy a comer? ¿Qué irán a servir? ¿Podré Es una comer? ansiedad. O sea, no puedes estar en esa situación. Sencillamente tú vas y buscas, si estás en un restaurante, la opción más sana, si es posible. Más nada. Claro. Y si vas a comer algo que está fuera de lo que normalmente comes y que tú sabes que es muy calórico, si estás en un plan de bajar de peso, etcétera, sencillamente come una porción pequeña. Pero tú no puedes estar pensando mientras te estás vistiendo qué vas a comer, si puedo comer, si qué van a servir, si puedo, o sea, eso no es salud mental. La Mentalmente. salud mental es súper importante. Tú tienes que estar cómoda con tu vida. Así es. Ahora, en cuanto a las grasas, las personas actualmente están promoviendo comer, volvernos a los orígenes cuando se cocinaba con manteca de cerdo, porque el aceite vegetal de maíz, de girasol, de canola es lo que está haciendo que se tapen las arterias y bueno, un montón de, porque son poliinsaturados, distintas cosas, ¿no? Entonces, y de hecho hablan que es la única grasa que tú metes en la nevera y no se pone dura porque, bueno, los hidratos, los hidrógenos, perdón, hacen que eso sea una molécula fatal para el cuerpo. ¿Eso es verdadero o falso? Mira, en cuanto a las grasas, eso es un tema bastante polémico. Como te dije, yo me guío por la dieta mediterránea. La dieta mediterránea usa aceite de oliva. Ok, Aceite de oliva. El aceite de oliva, primero, es termoestable. Entonces, es súper importante que cuando tú cocinas con el aceite de oliva, cuando tú fríes con el aceite de oliva, si llegas a freír algo, ese aceite, esa estructura química no varía, ok, porque es muy termoestable. ¿Qué pasa con los aceites? Que la mayoría de los aceites vegetales cambian su estructura
cuando se cocinan. Entonces, al cambiar la estructura, no pueden ser tan beneficiosos. Pero, como te digo, todo en exceso es dañino. Yo recomiendo siempre, si es posible, el aceite de oliva. Fíjate que ante el aceite de oliva, que yo lo consumo mayormente crudo, básicamente no Claro, quiero- excelente es crudo, Exacto. excelente. Pero hablaban de que cuando uno lo calentaba se volvía veneno, ya no servía. Eso No, él se es muy se termoestable. le puede echar un poquito al sartén. Un salteado de Un salteado, vegetado. excelente. Un poquito de aceite, tus vegetales bien salteaditos y listo. Él es muy termoestable, por eso es que es Entonces, mejor para cocinar. manteca de cerdo. La manteca de cerdo sí se puede usar, pero a mí no me convence mucho. No te convence. No me Sigue, convence. sigue tapando arteria. No me convence la manteca de cerdo. La mantequilla, la original, la mantequilla, la que sale la leche, no la margarina, la mantequilla. Mira, mantequilla depende, hay que buscar si la estás comprando en un supermercado que no tenga grasas trans, etcétera, porque son muy dañinas, hay que revisar bien el etiquetado. Una mantequilla o una margarina se pueden comer eventualmente, no es lo que yo recomiendo realmente. Yo prefiero que utilices como acompañante aguacate, Ok. es una grasa mucho más saludable, siempre y cuando conociendo que el aguacate tiene mucha caloría. Ok. ¿Ok? Y que una ración de aguacate es un octavo de aguacate. Es una lunita. Por la mitad, por la mitad, por la mitad. Ajá. No, eso es muy poquito. Ajá. Entonces, el aguacate es excelente, lo puedes utilizar todos los días, la grasa es una maravilla, pero es muy concentrado en calorías. Entonces, Ok. las raciones, a veces el paciente me dice, ay, pero es que yo me como un aguacate en el almuerzo. Sí, está bien, comas el aguacate, pero ahora me lo pica un poquito, dependiendo, claro, si está para bajar de peso, Claro. por supuesto, siempre todo dependiendo del objetivo del paciente. Así es. Pártalo un poquito y coma menos, porque de verdad es muy bueno, pero es muy calórico. Ok. Igual que los frutos secos. Las grasas de los frutos Las secos son almendras. excelentes, las almendras. Para mí las ideales las nueces. Las nueces. Las nueces. Las nueces son una maravilla. Y de hecho están indicadas en muchas dietas, incluyendo la mediterránea, que de los frutos secos, las nueces son las más importantes. Una vez estudié acerca de las nueces que ayuda muchísimo al cerebro. Sí. Inclusive hay una dieta ahorita que se conoce como dieta MIND, o MIND, M-I-N-D, que incluye la mediterránea, la M es de mediterránea y la D es de la dieta DASH. La dieta DASH es la dieta que usamos para los pacientes hipertensos, para mejorar la parte cardiovascular. Incluso uno de los basamentos es parecido a la mediterránea, pero cambia la cantidad de sal. Ok. A una porción de 1.5, máximo 2 gramos diarios. Diario. Entonces, esa unión de la dieta mediterránea con la dieta DASH, en sus siglas, habla de protección neurológica. Excelente, porque si evitamos cualquier problema. Entonces, A se ha tercera demostrado en los últimos trabajos que esta dieta pudiera mejorar el Alzheimer en aquellos pacientes propensos a Alzheimer y pudiera mejorar mucho la actividad cognitiva del cerebro. Por Importantísimo. eso es que la dieta mediterránea para mí sigue siendo la más importante. Si el paciente me pide que le guíe otra dieta, aparte de que yo le dé mi recomendación, por supuesto, Claro. Sí se puede hacer guiada para que no haya ningún Ningún problema de salud. problema de salud. Pero yo sigo recomendando la mediterránea. No, estoy contigo. Mira, yo particularmente desde hace bastantes años soy apicultor. Produzco miel. Miel cruda, no la pasteurizo, tal cual sale del panal a la botella o a la boca, quien la tiene directo, cómasela. Hay dos corrientes. Hay quien dice que la miel es una bomba de azúcar, que es mala, que eso, no, hombre, te vas a producir una diabetes comiendo miel. Y hay quienes no. Tu postura acerca de eso. Mi postura, ninguno de los dos extremos. La miel se puede incluir en la dieta, por supuesto. Claro. Pero en cantidades racionales. Un tecito en la tarde, una jamaica con miel. Puede ser, claro. Y depende de tu objetivo siempre, porque la miel tiene calorías. Por supuesto. Entonces, una cucharada de miel equivale a 60-65 calorías. Depende de lo que tú tengas en tu plan, puedes incluir la miel en tu dieta, siempre y cuando no sean excesos. Yo trato de que la gente varíe. Mira, los especialistas dicen que tú tienes que variar 30 alimentos semanales.
Ok. Es un poco difícil, sobre todo en una situación como la de nuestro país. Es un poco difícil cambiar tantas veces los alimentos diariamente para que en una semana tú comas 30 alimentos diferentes. Eso es por tema de microbioma intestinal. Eso es por tema de microbiota, sí. La microbiota ahorita es llamada nuestro segundo cerebro. Sí. La variedad, la cantidad de fibra que tú comas, el agua que para hidratarte, la cantidad de vegetales, frutas, la variedad en las proteínas, todo varía, todo hace cambiar la microbiota. Y en estos casos, la microbiota entonces tiene que tener una variedad de alimentos, por lo que no se recomienda, por ejemplo, a aquellas personas que desayunan todos los días arepa. Ok. Entonces, trata de variar el desayuno, trata de comer. ¿Cuál es el desayuno ideal? Mira, que tenga los macros. Ajá. Vamos a hablar de un desayuno. Dame Una un arepita, ejemplo, un una ejemplo. arepita. Como salió alguien que la arepa es mala. Una arepita. Una arepa, pequeña, sí, de harina pan pequeña, normal. de harina pan. ¿Qué pasa? Hay harinas integrales. Ajá. Son mucho más saludables las harinas integrales que la harina pan normal, blanquita. La normalita, sí. Ajá. ¿Qué hacemos cuando usamos harina pan normal? Agregamos linaza, o agregamos un poquito de avena, o agregamos chía, y le damos un poquito de valor nutricional a Pero esa no masa. aumentamos la densidad calórica. No, porque al final vas a usar relativamente la misma cantidad de masa. Ok. Ok, porque, por ejemplo, la avena, tú le puedes agregar tu avena, tu linaza y más o menos la misma cantidad en masa, en peso. Entonces, una arepita pequeña pueden ser los huevitos, 2 huevitos buscados de cualquier manera, menos fritos, por supuesto, sería lo ideal, o en revoltillo, o sancochado, o el huevito poché, que es muy rico, pero tiene más Labor. más labor. Puedes tener, si pones un huevito, 2 huevitos dependiendo, puedes poner una rebanada de queso. Los quesos son muy buenos siempre que sean blancos. En cuanto a digestibilidad, el queso de cabra es mucho más digestible. Hay mucha gente usando queso de cabra por eso, es excelente, es un poquito más costoso. Y una lonjita de aguacate. Y aparte de ese plato, tu fruta. Con fruta Y también. en fruta, no en jugo, en fruta. El jugo pierde toda la fibra. Al licuarla, perdón, pierde toda la fibra. Entonces, la fruta en fruta, y si tiene cáscara y te gusta la cáscara, te comes la cáscara Entera. también. Bien Ok. limpiecita. Vale, importante eso. Fíjate que yo no incluyo frutas en mi desayuno. Pensaba que la fruta para luego. Pero bueno, uno va aprendiendo algo todos los días. Porque siempre había escuchado y me había ido por esa tendencia y me funcionaba sobre todo porque al final mi alimentación hoy es lo que a mí me funcionó, lo que para mí se hizo sostenible. Y buscaba alimentos de bajo índice glicémico, siempre buscaba mantener esa insulina estable desde el comienzo y ya le pego un pico más alto en el almuerzo. Pero bueno, es importante esto que estás diciendo porque también hay muchas corrientes. Yo soy osteópata y la osteopatía, o por lo menos el profesor de osteopatía, inicia su día con pura fruta. Y bueno, él dice que eso es lo más correcto y lo más ideal o lo que a él le funciona. Entonces vemos cómo hay tantas corrientes, cada persona le va funcionando de distintas maneras. Bueno, entonces ya vemos cómo puede ser un desayuno ideal. Sí, incluso que nombraste lo del índice glicémico. El índice glicémico es un índice que tienen los carbohidratos, ¿ok? Solo los carbohidratos, que es el aumento de glucosa en sangre después de haber comido ese Ajá. alimento. El que más tiene índice glicémico es el pan blanco, Ok. ¿ok? Es uno de los más altos. Y comparamos ese pan blanco con los demás alimentos. Cuando tú consumes un alimento de alto índice glicémico, pero lo consumes junto con proteína, junto con grasa, Se lo hago baja. ese índice baja, ¿ok? Hay que combinarlo. Por eso también, eso lo tenemos muy en cuenta en los pacientes diabéticos, en los pacientes con resistencia a la insulina, etcétera. Porque tú puedes combinar los alimentos y hacer que ese índice disminuya. Cuando tú te comes tu arepita, por ejemplo, con tu proteína, con tu grasa, etcétera, ese índice glicémico que pueda tener la masa de la arepa va a bajar, porque su absorción no va a ser tan alta como si estuviera comiéndose sola. Entonces los carbohidratos pueden ser, sin ningún problema, un acompañante de la comida. Y las frutas igual. Las frutas tienen diferentes índices glicémicos. Hay algunas que le eliminamos a los pacientes o que le decimos que la coman combinada eventualmente
como por ejemplo el cambur, la patilla, la piña, que la gente come mucha piña, los diabéticos, Ajá. la piña, las uvas, son frutas que tienen un alto índice glicémico y que tratamos en pacientes específicos de disminuir su consumo y que eventualmente cuando las consumen, porque le provoca comerlas, las consuman combinadas con una proteína. Ok, mira, buen dato. Esas frutas dulces, esas frutas tropicales, sabrosas, con proteína para que no disparen la glicemia. Excelente. Hace poco vi un paciente que venía de algún sitio, pesaba, digamos que medía 1,75 y pesaba 90 y lo pusieron como con grado de sobrepeso, porque se basa en este tema de que si mides 1,75 deberías estar por ahí cerca del peso. ¿Eso está actualizado o eso ya es obsoleto? No, eso no se usa. Eso no se usa, ¿ah? Eso no se usa. La talla no tiene nada que ver con lo que tú debes pesar. Eso se usó hace años y muy conocido por un trabajo de una compañía de seguros que lo que andaban buscando era eh, estudiar qué personas podían enfermarse más que otras para su beneficio monetario Imagínate. y entonces se guiaban por el índice de masa corporal, que es sencillamente el peso sobre la talla al cuadrado. Pero eso ya no se usa. No todo el mundo maneja esa información porque sigue empezando el paciente y tallando al paciente y diciéndole, si tú mides 1,80, tienes que pesar 80 kilos por lo menos porque es la talla menos 100. Ajá. No, no debemos etiquetar los pacientes. Yo en la consulta hago una evaluación nutricional, como te digo, yo los peso, Claro. yo los mido, solamente porque es un valor que agrego a mi historia. Pero realmente la talla no entra dentro de mi estudio, porque yo lo que hago es evaluar a través de pliegues corporales, de circunferencias corporales y el tamaño de la contextura ósea que se mide o en la muñeca o se mide en el diámetro de codo. Yo hago un estudio donde yo califico la cantidad o el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo y el tamaño óseo. ¿Cuál sería el porcentaje ideal para un hombre y cuál es el porcentaje de grasa ideal para una mujer? Ideal hablando en términos de salud, no hablo de estética, hablo de salud. Tú dices, mira, mientras dejen este rango y este rango de grasa, se considera saludable. Cuando se te va un poquito, ya, ojo. Sí, en el hombre, el del 10 al 20% de grasa sería ¿Hasta el 20? excelente. ¡Wow! Hasta el Imagínate, y 20 se escucha alto. Bueno, hasta el 20. Si el paciente tiene alguna patología, es un paciente mayor, cuando avanzamos en edad, cambiamos ese rango un poquito. Ok. ¿Ok? Pues no puedes pretender tener el mismo porcentaje de grasa, lo puedes pretender si toda la vida hiciste ejercicio, pero si no has llevado una vida de manera adecuada, Aumenta. ese porcentaje de grasa, y sobre todo en las mujeres, aumenta. Entonces, de 10 a 20, 25 y estudiando el paciente. 25 todavía en un hombre. En un hombre mayor. Ok, ok. En las mujeres, del 20 al 30, Ok. 35 rodando en las personas mayores, dependiendo del contexto de vida. Por eso Ok. te digo, yo no soy de que tenemos que enfocarnos en esto, porque a veces el paciente me pregunta, ¿pero cuánto voy a perder mensual? Yo tengo fórmulas para calcular el peso que va a perder mensual, pero siempre se lo explico. Esto es un número. Claro. O sea, no todos los cuerpos se manejan igual. Yo lo hago en mi historia para yo saber en el próximo control si realmente estaba dentro de los rangos que los números me dan. Exacto. Y evaluar, mira, ¿qué pasó? ¿Hiciste el plan? ¿Te saliste? Exacto. ¿No comiste? Porque a veces es que no comen, no comiste, hiciste ejercicio. Pero es bien importante no centrarse en los números porque los números son una cosa y definitivamente los cambios en el cuerpo, por lo menos en la parte nutricional, son diferentes. Claro. Mira, ahora háblame de eso que nombraste al principio, que era el ayuno. Personas promoviendo 24 horas de ayuno, 72 horas de ayuno, el ayuno prolongado, células madre, la joya de la corona, vas a renacer si no comes. ¿Qué dices tú? Mira, el ayuno se conoce desde hace muchos años, por supuesto. Por religión se hacen ayunos, Ajá. ¿ok? Pero eso es su religión, respetamos su religión. Ahora hay los ayunos 16-8, todos cambios con una ventana sin alimentación muy amplia
Inclusive hay ayunos de 24 horas que no puedes hacer 2 días seguidos, por supuesto, sino que haces con días intercalados en la semana. Hay muchos tipos de ayuno, pero la microbiota, que es una de las bases principales del ayuno, que se regenera y se resetea de manera adecuada con ese ayuno tan grande, eso ocurre con 12 horas. Ok, Un ayuno de que tú cenaste a las 7 y desayunaste a las 7 de la mañana. suficiente. Suficiente. Otra cosa, el ayuno, normalmente lo hacen dejando el desayuno. Sí, Es lo más común. sí, O sea, la primera comida la haces a las 12, al mediodía. a la 1, Ajá. ¿ok? Los especialistas dicen que si vas a hacer ayuno, debes quitar la cena o cenar más temprano, Ok. pero nunca quitar el desayuno, porque el desayuno realmente es importante y nuestro cuerpo hormonalmente, metabólicamente está preparado para recibir comida temprano. Ok, bueno, fíjate que acabas de decir algo que en mi práctica diaria con mis amistades, la gente dice que es que no le provoca, mucha gente no le provoca comer, por eso se van más al de la comer en la noche, pero saltarse el desayuno porque no hay ese apetito de comer en la mañana en algunas personas. Es una costumbre. Es costumbre. Mira, nosotros nos podemos acostumbrar a todo, Ok. tanto a los sabores como al incluir una comida como el desayuno. Yo he tenido pacientes que no desayunan nunca. ¿Qué hago? De las porciones que le toca, te hablé de un desayuno Ajá. más o menos, no te vas a comer todo eso el primer día, porque es que no te lo vas a comer. Entonces les digo, agarra un pedacito de arepa, un pedacito de huevo, un pedacito de queso, Vas incluyéndolo allí. y levántate temprano y cómetelo. Lo que puedas. Al día siguiente haces el mismo esfuerzo, porque nosotros podemos cambiar nuestros hábitos si realmente ponemos un poquito de voluntad. Es más difícil en los niños, pero en los adultos se puede hacer. Al día siguiente comete un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Y yo te garantizo que en una semana, 10 días, tú te despiertas con hambre. Quieres comer. Porque el cuerpo se acostumbra a recibir alimentos temprano. Ok. Y te despiertas con hambre y a través de mi experiencia de tantos años, los pacientes se acostumbran a desayunar. Es mi recomendación, desayunar. Ok, bueno, una pregunta más que te quiero hacer antes de finalizar, y es que en los últimos meses o en el último año, en mi consulta, en las preguntas que le hago es si toman algún fármaco, y he estado consiguiendo personas, señoritas y caballeros, que están usando una inyección para bajar de peso. Eh, Eso está como en auge ahorita. Sí, mira, lamentablemente, por lo menos aquí en Venezuela, ese medicamento se vende sin recipe médico. Ok. Es un medicamento hecho para la diabetes, Ujú. para controlar la glicemia en sangre y mejorar esos valores. Eso está diseñado para eso. Eso tiene que ser primero bajo supervisión médica. Eso, lo que pasa es que dentro de los efectos colaterales, el paciente bajaba de peso. Entonces, la gente lo está usando para bajar de peso, pero no es lo ideal, porque un paciente que no es diabético puede tener inclusive hipoglicemias con el mal uso del medicamento. Ok. ¿Ok? Debe ser guiado por un médico. Para bajar de peso, yo no lo uso. Yo realmente trato de que el paciente aprenda, que no puedes inyectarte toda la vida. Claro. O sea, no puedes hacer algo, seguir comiendo mal la mayoría de los días y ponerte una inyección para ver si te hace algo. O sea, yo creo que debemos ser un poquito más inteligentes, como digo yo, una nutrición inteligente y tomar conciencia de mejorar tus hábitos y no depender de un medicamento que te pueda hacer daño. Entre 20 y 30% de las pacientes presentan efectos colaterales: dolor de cabeza, mareo, estreñimiento fuerte, preocupante, dolor abdominal, eh, hasta alergia, ¿ok? Hasta alergia al medicamento. Entonces, ¿para qué me voy a arriesgar yo a buscarme algo si yo puedo comer un poquito sano la mayoría de los días a la semana? Yo le digo al paciente, el fin de semana, como te digo, o sea, bueno, a menos que tú trabajes, también depende, y tu trabajo sea en un restaurante haciendo contratos, y porque hay gente que es así, que me dice, cónchale, la bebida alcohólica que me tomo cuando estoy haciendo un contrato, etcétera. Bueno, trata de controlarla, depende de tu actividad. Pero si la mayoría de las veces a la semana podemos comer bien, hacer alguna actividad física, dormir bien, Importante, ¿verdad? descansar 6, 8 horas dependiendo de tu
de tu tipo de sueño. Con 8 horas es suficiente, que seas relajado, que tu habitación esté oscura, que no haya luz, que no esté el teléfono cerca, que no estés antes de acostarte viendo una pantalla. O sea, relajado realmente el dormir. Controlar un poco el estrés, aunque a mí me cuesta. Hay A mucho mí, que le a cuesta. mí me cuesta, pero yo trato buscar Respiración, meditación. respiración, meditación, yoga, leer un libro, ver La, una serie. Yo me relajo viendo sí. una serie el fin de semana. Yo el domingo, de verdad, yo hago oficio el sábado en mi casa y el domingo trato en la tarde de no hacer nada, de Centrarte allí a sentarme en mi relajarte sofá, viendo cosas. descansar con unas cotufitas. Las cotufitas las puedes consumir en pequeñas cantidades que no sean de microondas. Unas cotufitas y Y mi televisor. ahí vuelves a la Yo de calma. verdad que yo ahí me relajo, me divierto, la paso bien. Entonces, controlar el estrés a la manera que puedas. A la manera que puedas, dormir, caminar, hidratarte, tomar mucha agua, por lo menos 2 litros de agua al día, es súper Ujú. importante. Tu actividad física, agarrar sol, si puedes, un ratico en la mañana. No a las horas pico como a las 12, 1 del mediodía, pero sí un ratico en la mañana, si caminas en la mañana, ir con ropa cómoda, ropa fresca, que te pegue un poquito los rayos del sol, que hace que haya mucho más actividad, inclusive producción de vitamina D, etcétera. Todo esto mejora la salud en general y no solamente un valor de balanza. Ok. Si te centras solo en el valor de la balanza, realmente el éxito no va a venir. Sí, vas a mandar más frustrado que otra cosa. Sí. Para terminar, otra pregunta, y ¿es verdad estos casos donde algunas personas dicen que los engorda hasta el agua? ¿O es excusa? Mira, cuando un paciente me dice eso, Porque te dicen, sí, seguro. claro. Hay que evaluar muchas cosas. Ok. Primero, ¿qué está comiendo? La alimentación es básica. Segundo, si hay algún problema hormonal, tiroides, hay que hacer un laboratorio, hay que hacer un perfil tiroideo, porque puede ser que ella lo asocie con el agua, pero realmente tenga un problema tiroideo y el peso no esté funcionando, no esté bajando como se piensa. Metabólicamente todo el resto del laboratorio hay que valorarlo y tomar decisiones específicas con un plan, dependiendo si necesita una consulta con un médico especialista, como un endocrino, porque yo soy de las que cada quien Claro, por maneja lo supuesto. suyo, no, aunque yo le puedo como médico, Tú tienes los y lo conocimientos, sé, claro. pero mira, usted tiene alguna patología, Te vaya, refiero. vaya para que el especialista. Él sabe más, él estudia más de eso, él sabe más. Entonces, manejar la parte metabólica es importante. Hormonas como los anticonceptivos a veces, aunque actualmente ahorita los anticonceptivos tienen muy poca cantidad de hormonas, pero pudiera en algún momento alguna persona ser más sensible. Entonces hay que evaluar todo también con la parte ginecológica, etc. Hay que buscar todo, pero sí me han dicho, sí, es que el agua me engorda, pero hay que buscar las razones. A veces, cuando tú haces un recuento, yo hago un recuento de 24 horas de alimentos. Aparte de que pregunto cuáles alimentos consume, hago un recuento de 24 horas. Y el paciente se asombra cuando me lo dice. O sea, por ejemplo, ¿qué comiste en el desayuno? Bueno, me comí un pastelito, un croissant, no sé qué, con un jugo con azúcar y tal. Ok. ¿Qué almorzaste ayer? Mi consulta es normalmente en la mañana, entonces yo hago las 24 horas hasta el desayuno antes de la consulta. Bueno, mira, ayer comí tajadas con cochino frito y... Ok, ¿y qué cenaste? No, anoche me salí. Siempre, siempre responden así. Justamente anoche me salí. Anoche me comí, no sé, un pollo frito. ¿No? Entonces yo le digo, pero tú estás bien. O sea, no te saliste ni siquiera en una comida. Sí. Te estás saliendo en las 3. ¿Qué comiste los otros días? Hago un recuento más atrás. Entonces el paciente realmente no toma conciencia No se de está lo que dando cuenta está de todo lo que está comiendo. comiendo. Entonces a veces le echan la culpa al agua. El agua no tiene calorías, por favor. El agua no tiene calorías, el agua no engorda. Pero Claro. tienes que contar qué estás comiendo. Porque a veces no se dan cuenta, se impresionan cuando yo lo anoto. Cuando yo Sí, lo... sí. Mira, oye, no puede ser que yo comí eso. Hay que tener un poquito de conciencia con lo que te estás Bueno, alimentando. importante eso, sentarnos a observar cuáles son los protagonistas en la semana de
nuestra alimentación, si son estas grasas saludables, si son las proteínas, si son estos carbohidratos que aportan también vitaminas y minerales, o si estamos con fritos, con comida de la calle, con el dulcito ese que está allí cuando vamos a pagar, te ponen ese montón De golosinas ahí cerquita. cómprame. Sí, porque la industria que está diseñada para vender, porque es un negocio, porque es un mercado, te las pone allí facilito. Cuando ya vas a pagar y metes el chocolatico y metes el caramelito y metes la cosa. Y bajar Entonces, los ultraprocesados, los muy ultraprocesados. importante. Sí. Todo eso, la mayoría de los alimentos que están en nevera, que se mantienen por mucho tiempo, hay que ver el etiquetado, hay que leer el etiquetado, qué tiene, porque tiene mucho conservante, porque tiene muchas grasas, tiene grasas trans, tiene aditivos, todo eso procesado, ultraprocesado, hay que comerlos muy de vez en cuando. Claro, la ideal sería que no los comiera, pero como te digo, en una salida, en un momento, inclusive en una emergencia, te va a llegar una visita y de repente no tienes nada en tu casa, bueno, te compras algo rápido y resuelve, pero en caso de emergencia, no lo tengas Así en tu es. casa, en la nevera, en el freezer, todo el tiempo, porque va a ser Claro, más fácil sí, hacerlo. no, es que es como todo. Si tú vas a tomarte un vaso con agua y abres y lo primero que ves es una Nutella cada vez que abres, acá agarra el vaso, en algún momento haces ¿sabes? Vamos, vamos a probarla. Mantener en casa, cuando vayas al supermercado, primero, vas sin hambre. Muy Porque importante. si vas con hambre, compras más de lo que debes comer. Así. Sin hambre. Segundo, con una lista. Llévate una lista y vas. Lo que ya tú decidiste, tu lista de compras. Es muy importante hacer lista de compras. Tu lista de compras y vas comprando, etc. Porque si no llevas lista y pasas por todos los pasillos, ay, bueno, esta vez me voy a llevar esto, esta vez me voy a llevar esto, esta vez me voy a llevar esto. Lleva tu lista de compras, haz tus menús, prepara tus cosas con tiempo. Inclusive lo que se llama el meal prep, que es preparar los alimentos antes de la cocción. Cortas tus zanahorias, cortas tus vegetales, mantienes todo en paquetico. O sea, cuando llegas a cocinar, Te sobre todo organizas. aquellos pacientes que tienen una actividad diaria muy, muy activa, que trabajan, que llegan tarde, etcétera, tener todo en envasecitos, principalmente de vidrio, en envasecitos, con todas las comidas ya listas, que lo que hagas es cocinar y crear tu plato adecuado, pero que ya esté todo listo. Porque sabes que cuando tú llegas a tu casa en la noche y entonces llegas cansado, tienes dolor de cabeza y vas a cocinar, y tú dices, No hay ganas. me da fastidio. Y si vives sola, peor, me da fastidio. Entonces, tener todo organizado en la nevera es mucho mejor porque en la noche hay que comer vegetales y a mucha gente le da fastidio picar el vegetal. Tener todo picadito, armas una ensaladita, armas tu proteína, tu carbohidrato y tu fruta en una porción pequeña y te comes tu cena. Y listo. Bueno, ahí está la recomendación para que no tengan excusa de que no puedo, de que es que no me da. Tenlo todo ahí casi listo de que tú solamente armes, porque efectivamente si llegas sin ganas, si llegas sin energía, si llegas cansado y no te dan ganas de cocinar porque todo está complejo, seguro vas a buscar llamar al delivery. Bueno, muchísimas gracias por concederme esta entrevista muy nutritiva, mucha información de alto valor que considero que es importante en este momento. No, encantada, gracias a ti, encantada de estar aquí en tu podcast. Y bueno, la información es básica, infórmense, no crean todo lo que existe en las redes. Así es. Hay que buscar información y pensar, realmente esto puede ser verdad, realmente esto puede ser, porque en las redes hay de todo. Así es. Bueno, y recuerden que existe un universo natural al servicio de tu salud. Hasta luego. ¿Cómo se debe preparar el Biodigest? Vamos a tomar una cantidad de agua equivalente a una taza. Llevamos a la cocina. Colocamos la cantidad de Biodigest que ameritamos. En este caso es una cucharadita de postre equivalente a 2 gramos. Dejamos hervir 2 minutos. Cuelas y tomas tibio. Después de almuerzo,
o de cena. Porque tu salud digestiva vale oro.